Buen día, hoy les venimos a hablar sobre el estadio de las operaciones formales, basándonos en la lógica proporcional, el razonamiento científico, razonamiento combinatorio y el razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones. Bueno, nos presentamos. Fernanda Méndez, Heidi Suárez, Luisa Mariño. Comencemos. con la información. Esta de las operaciones formales, según Jean Piaget, es la etapa del desarrollo cognitivo que se inicia aproximadamente entre los 11 y 12 años y continúa en la adolescencia y adultez. En esta etapa los individuos adquieren la capacidad de pensar de manera lógica, abstracta, hipotética y sistemática. Es decir, ya no están limitados a lo concreto y visible, sino que pueden reflexionar sobre situaciones hipotéticas, posibles futuros y conceptos abstractos. Características principales. 1. Lógica proposicional. Capacidad de razonar a partir de proposiciones o afirmaciones hipotéticas sin necesidad de comprobar su veracidad inmediata. 2. Razonamiento científico. Uso del pensamiento hipotético deductivo para resolver problemas, formulando hipótesis, probándolas y extrayendo conclusiones lógicas. 3. Razonamiento combinatorio. Habilidad para considerar múltiples variables y todas sus combinaciones posibles. 4. Razonamiento sobre probabilidades y proporciones. Comprensión lógica de relaciones entre cantidades y posibilidad de hacer inferencias probabilísticas. Importancia del constructo. Este constructo es crucial porque marca el inicio del pensamiento abstracto en la adolescencia, lo cual tiene implicaciones en la educación, el desarrollo moral y la resolución de problemas complejos. Permite a los adolescentes tomar decisiones más razonadas, comprender temas sociales complejos como la justicia o los derechos humanos y desarrollar un pensamiento crítico más profundo. Tenemos un caso práctico del razonamiento científico. Imaginemos el siguiente caso. En una clase de secundaria, el profesor de ciencias presenta un experimento con un péndulo. Les pregunta a los estudiantes, ¿qué hace que el péndulo se mueva más rápido? La longitud de la cuerda, el peso del objeto, la fuerza con la que se impulsa. Un niño que todavía se encuentra en la etapa anterior, operaciones concretas, probablemente probará distintas combinaciones, pero sin un orden lógico. Tal vez cambie la cuerda y el peso al mismo tiempo, sin aislar variables. En cambio, un adolescente en la etapa de operaciones formales será capaz de formular una hipótesis. Por ejemplo, creo que la longitud de la cuerda afecta a la velocidad. Luego probará esa hipótesis manteniendo las otras variables constantes y solo cambiará la longitud de la cuerda para ver el resultado. Este pensamiento hipotético deductivo es clave en el pensamiento científico. Se formula una hipótesis, se prueba de manera controlada y se saca una conclusión lógica. Este ejemplo muestra cómo el pensamiento del adolescente vuelve más complejo y sistemático. Gracias a las operaciones formales puede aplicar la lógica a problemas reales, pensar en futuros posibles y analizar situaciones con mayor profundidad. Comprender esta etapa es fundamental en el campo del trabajo social, la educación y la psicología, porque nos permite acompañar de mejor manera el desarrollo cognitivo de los adolescentes. Ahora tenemos un ejemplo práctico de las operaciones formales en la vida cotidiana. Imaginemos esta situación. Imaginemos a Mariana, una adolescente de 13 años que quiere mejorar su rendimiento en matemáticas. Nota que las últimas evaluaciones le fue muy mal, así que decide analizar qué podría estar afectando su desempeño. Se pregunta, ¿es por estudiar poco? ¿Por no dormir bien? ¿Por no entender los temas? ¿O por distraerme con el celular? Aquí Mariana no solo identifica un problema, sino que empieza a aplicar pensamiento formal. Formula hipótesis, tal vez no rindo bien porque estudio con el celular y me distraigo. Segundo, diseña una estrategia. Voy a estudiar durante una semana sin el celular y otra semana con el celular cerca para comparar. 3. Analiza resultados. Se da cuenta de que rinde mejor cuando no tiene distracciones y lo nota para futuras evaluaciones. Este proceso muestra que Mariana utiliza el razonamiento hipotético deductivo y el análisis de variables, habilidades características de la etapa de operaciones formales. ¿Por qué es relevante este caso?
porque demuestra cómo los adolescentes ya no solo piensan en lo concreto, me fue mal en el examen, sino que empiezan a reflexionar, formular hipótesis y evaluar causas posibles de forma abstracta y lógica. Muchas gracias. Razonamiento combinatorio. Ahora imaginémonos una situación. A Sofía, una adolescente de 14 años que quiere participar en un concurso escolar de diseño de pulseras artesanales. Tiene 4 tipos de cuentas: rojas, verdes, azules y amarillas. Le piden que cree la mayoría de cantidad posible de combinaciones diferentes con solo 3 cuentas por pulsera. Al principio sus amigas de primaria simplemente mezclan colores al azar y crean algunas pulseras, sin seguir un orden lógico, pero Sofía ya se encuentra en la etapa de operaciones formales y decide organizarse sistemáticamente. Ahora anota todas las combinaciones posibles de 3 cuentas sin repetir colores. Luego hace una combinación con cuentas repetidas, por ejemplo 2 rojas y 1 azul. Incluso crea la tabla para asegurarse de no repetir ninguna de las combinaciones. Gracias a su razonamiento combinatorio, Sofía logra todas las combinaciones posibles de manera ordenada y lógica, mientras que otros solo hacen cuentas sin planificación. ¿Por qué este caso es relevante? Porque muestra cómo en la etapa de las operaciones formales de los adolescentes ya pueden representarse mentalmente múltiples combinaciones y usar estrategias para no repetir algún que los niños en etapas anteriores aún no puedan hacer de forma sistemática. Además, este tipo de razonamiento no solo sirve para concursos creativos, sino que también es la base para entender conceptos matemáticos, probabilidades, genéticas o programación. Bueno, y por último, yo les voy a hablar sobre el razonamiento, las probabilidades y las proporciones en el trabajo social. ¿Sabías que usar matemáticas no simplemente significa hacer cuentas complicadas? En el trabajo social usamos algo muy útil: el razonamiento sobre las proporciones y las probabilidades. Exacto. Ese tipo de razonamiento nos ayuda a entender qué tan grave es un problema o cómo tomar decisiones justas. Ejemplo, imagínate que estás trabajando con unos jóvenes en una comunidad y haces una encuesta a 100 adolescentes. Esto es lo que encuentras. 60 dicen que no tienen acceso a actividades creativas y el 40 sí tiene el acceso. A simple vista puedes pensar, bueno, 40 tiene acceso, no está tan mal, pero ojo, aquí es donde entra el razonamiento proporcional. Si pensamos en proporciones, esto significa que el 60 de los jóvenes están excluidos de actividades creativas, o sea, más de la mitad. Y eso cambia completamente cómo vemos la situación. No es solo una encuesta de números, sino de entender las relaciones entre las partes y el todo. Este tipo de razonamiento nos permite ver la longitud real del problema, priorizar acciones en caso de promover espacios creativos en acciones accesibles y también justificar intervenciones si el 60 está afectado puede presentar, ya que sean datos al municipio o a una ONG para pedir el apoyo. Pero como ves, el razonamiento sobre proporciones no es solo matemáticas, es una herramienta para justificar lo social. Así que la próxima vez que analices situaciones en esta comunidad, recuerda que mirar los números no es tan suficiente. Entender las proporciones pueden marcar la gran diferencia.